Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a hacer un PowerPoint chiquitito que habla sobre la época moderna. Como yo les dije, vamos a ver ahora distintos procesos que se dieron durante la época moderna. Entonces lo que quiero ahora es poder identificar cuáles van a ser esos procesos para después ir estudiándolo en profundidad, ¿ya? Ustedes van a tomar apuntes en su cuaderno de este PowerPoint y después les voy a mandar también un video pequeñito para ir avanzando ya en una de estas partes con unas preguntas que tienen que responder y subirlas a Classroom, ¿ya? El objetivo de esta clase entonces es conocer los principales procesos ocurridos durante la época moderna. Bien, acá tenemos una línea cronológica de la Edad Moderna, ¿ya? Aparece acá que comienza la Edad Moderna con la invención de la imprenta móvil, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que no podemos decir un solo hecho que da pie, ¿cierto?, al cambio de era? Son distintos procesos que se están dando que finalmente radican en un cambio de mentalidad, en un cambio de visión de mundo, etcétera. Y uno de esos cambios importantes lo va a traer la imprenta porque permite que estos cambios de mentalidad se puedan distribuir a distintas personas, mayor cantidad de personas, ¿ya? También ahí está importante la caída de Constantinopla en 1453, que va a marcar otro de los hitos de cambio. Y por último, la llegada de Colón a América, que también marca un hito de un cambio importantísimo porque muestra adelantos tecnológicos que permiten una mejor navegación y al mismo tiempo va a traer consecuencias, el descubrimiento de los españoles de América va a traer consecuencias para el resto de Europa, ¿ya? Luego, ¿cómo termina la época moderna? Tenemos dos hechos importantísimos. Primero está ahí la Revolución Francesa, que le pone fin al absolutismo monárquico o intenta ponerle fin al absolutismo, y la máquina a vapor de Watts, que es el inicio de la revolución industrial. Es decir, tenemos un cambio político importantísimo y un cambio económico que trae al mismo tiempo un cambio social y cultural, ¿ya? Y eso va a ser el fin de la edad moderna. ¿Por qué? No porque haya sido de un día para otro, sino porque nos muestra nuevamente que ya hay un cambio de mentalidad y entonces se empieza a forjar una nueva sociedad, ¿ya? Entre medio tenemos acá cambios religiosos, como por ejemplo Martín Lutero, que publica sus 95 tesis, que son la base de la reforma religiosa. Martín Lutero va a cuestionar la Iglesia Católica, ¿bien? Y está el inicio del Concilio de Trento, que es la contrarreforma católica, es la respuesta que da la Iglesia Católica a este cuestionamiento de Lutero. También tenemos cambios culturales, como por ejemplo ahí aparece Miguel Ángel, pinta la Capilla Sixtina, y nace Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era un filósofo intelectual que va a hacer un cambio, ¿cierto?, en el pensamiento, va a ser uno de los íconos humanistas de este periodo. Y también Miguel Ángel, ¿cierto?, un ícono de los pintores que van a renacer, ¿cierto?, la pintura grecorromana a través de todo un proceso que se llama el Renacimiento, ¿ya? Y tenemos acá también Newton formula la ley gravitacional universal, que nos habla de una revolución científica. Durante este periodo también va a ser un periodo muy fecundo en cuanto a la investigación científica. Y también asume el reinado Luis XVI en Francia, representante del absolutismo monárquico. Durante toda la época moderna, los reyes van a ir adquiriendo más y más poder hasta llegar a un nivel de tener el poder y el control absolutísimo. Y ese va a ser el ícono de este absolutismo, el Luis XVI en Francia. Y por último, publicación de la enciclopedia, obra intelectual de la Ilustración. La base de la Revolución Francesa están en el desarrollo de un pensamiento ilustrado, que es un pensamiento distinto al que se venía dando durante la época moderna. Es un pensamiento que cuestiona el absolutismo, es un pensamiento que cuestiona el poder de la Iglesia Católica, y todo eso se da durante la época moderna. Acá tenemos los distintos procesos que van a traer resultados, cambios muy profundos en la sociedad europea, y con ello van a ir modificando entonces también todos los ámbitos de esta sociedad, lo religioso, lo político, lo cultural. En lo religioso tenemos la Reforma Protestante, que es esta crítica que hace Martín Lutero y que finalmente radica en la creación de una nueva religión, y la Contrarreforma, que es la respuesta de la Iglesia Católica a esta crítica de Martín Lutero. Dice la Iglesia Católica: no nos podemos quedar callados frente a estas críticas que nos están haciendo. Entonces vamos a estudiar estos dos procesos
unidos, ¿ya? Los vamos a estudiar. Después tenemos cambios políticos. Primero van a ir surgiendo y consolidándose las distintas monarquías absolutistas, ¿ya? La más importante va a ser la francesa, la que va a adquirir mayor poder. Ahora, la monarquía española también tiene muchísimo poder durante esta época porque tiene la riqueza, ¿cierto?, de la conquista de América. Todo el oro que se traen de América o que se roban de América, ¿cierto?, lo gana, por decirlo así, el imperio español. Entonces también va a ser un imperio con muchísimo poder. Y tenemos, bueno, la conquista de América, que va a traer cambios políticos porque va a cambiar el escenario de poder de los distintos imperios. Entonces, como les decía, el imperio español cada vez adquiere más poder. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que finalmente viene a criticar toda esta monarquía absoluta, viene a criticar el absolutismo de no solo de Francia, sino en el fondo el absolutismo que habían adquirido los distintos reinos en Europa, ¿ya? Junto con la Revolución Francesa, como les dije anteriormente, se desarrolla el pensamiento ilustrado, que es un pensamiento que se enmarca en la concepción de un Estado diferente, no de un Estado absolutista, no de un Estado que concentre el poder en una sola persona, sino de un Estado que divida su poder para poder tener un mejor gobierno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Revolución Francesa, tenemos que unirlo siempre al pensamiento ilustrado. Y por último, cambios culturales. Como les decía, tenemos la revolución científica, se dan muchos avances a nivel científico durante este periodo, se logran descubrimientos científicos durante este periodo también, lo cual ayuda a comprender el mundo de otra manera, ¿cierto? Y con ello la aproximación del ser humano con el mundo de otra manera. Se da, unido a la revolución científica, se da el humanismo, que es el pensamiento humanista, es el pensamiento que tiene como centro de su conocimiento al ser humano. Se acaba el pensamiento teocéntrico, que tiene como el centro de conocimiento a Dios, y se pasa a un pensamiento humanista, en donde el centro de todo va a ser el ser humano. Y por último se da el Renacimiento, que este es más bien un cambio cultural artístico, en donde distintos artistas, principalmente pintores, pero también escultores e incluso arquitectos, van a tomar las bases del arte greco-romano y lo van a traer a la época moderna. Entonces van a tomar, por ejemplo, la base del cuerpo humano, la belleza, etcétera, etcétera, y lo van a transformar en obras pictóricas que hasta hoy en día son un ícono, bien, del arte. Entonces vamos a tener también un renacimiento artístico. ¿Por qué se dice renacimiento? Porque vuelven a nacer, por decirlo así, todas las bases del arte grecorromano y se les da una nueva vida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estudiar estos procesos por separado, ¿ya? Algunos un poco más largos, otros un poquito más cortitos, pero la idea es poder conocer todos estos procesos. Acá les puse unas imágenes que son tal vez las imágenes más íconos de esta época moderna. Tenemos primero ahí el descubrimiento de América por los europeos, la llegada de Colón, ¿cierto? Una pintura muy renacentista, muy de la época moderna. Tenemos al lado el absolutismo, ¿cierto? Donde este rey está ahí sentado en medio de todo, vestido de una forma distinta, ¿cierto? Donde todos los demás le rinden pleitesía. Y abajo tenemos los dos iconos del fin de esta época moderna. Primero hay la revolución industrial con estas incipientes industrias que se van creando, y la otra imagen es de la Revolución Francesa, que es un cuadro, una pintura creada en ese momento, en ese periodo, por ende una fuente primaria, que se llama La Revolución guiando al pueblo, que es bastante decidora, ¿cierto? Porque es una mujer, lo cual obviamente no es propio de la época, ¿cierto? Guiando con la bandera francesa al pueblo para salir de las ataduras, ¿cierto?, del absolutismo y lograr lo que ellos buscaban, que es una república. Entonces estas imágenes son muy propias de esta época. Y acá tenemos algunos de los cuadros icónicos de este periodo del Renacimiento. Tenemos arriba parte de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es el famoso dedo de Adán, ¿cierto? Que es Adán dándose el dedo,
tocándose el dedo con Dios, ya que está en el techo de la Capilla Sixtina. Ahí vamos a ver imágenes de este techo maravilloso. La Capilla Sixtina está dentro del Vaticano, ya. Abajo está la escuela de Atenas, que después cuando lo estudiemos vamos a ver que aparecen grandes filósofos griegos, ya, es un homenaje a ellos. Y acá al otro lado tenemos el nacimiento de Venus, que también es un homenaje, ¿cierto?, a los dioses griegos, en este caso a la diosa griega, y muy propio, ¿cierto?, si se fijan ahí, el uso de los cuerpos, la belleza, las proporciones, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí cuando veamos los nacimientos vamos a ver esto con mayor detención. Entonces, chiquillos, les voy a dejar, vamos a comenzar a ver de todos estos procesos. El que vamos a ver ahora va a ser la llegada de los europeos a América, y por ende les voy a dejar un videito que habla de los adelantos tecnológicos que dieron o que ayudaron, ¿cierto?, a una mejor navegación y con ello que llegaran los europeos a América, ¿ya? Así que les dejo ese videito que es cortito, con preguntas. Ustedes responden la guía y luego la suben a Classroom, ¿ya? Un abrazo, que estén muy bien. Cualquier duda, pregunta, al mail, al chat de email. Bien, chao.